Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un documento académico que, la verdad, esconde una idea potentísima. Trata sobre la valoración de opciones americanas, que es un pilar en finanzas cuantitativas. Sí, Y lo más interesante es que no propone algo súper complejo, sino que rescata un método ya conocido y lo aplica de una forma que los autores, Reisinger y Witte, describen como... magníficamente simple. Exacto. Y fíjate que el propio título ya es una declaración de intenciones sobre el uso de la iteración de políticas como una forma fácil de valorar opciones americanas. La palabra fácil en este contexto casi suena provocadora. Totalmente. La promesa no es solo de ser rápido o preciso, es de ser simple. Vale. Para poner un poco de contexto, recordemos qué es una opción americana. Es un contrato que da el derecho, que no la obligación, a comprar o vender un activo a un precio que ya has pactado. Ajá. Y la clave es el cuándo. Puedes hacerlo en cualquier momento hasta el vencimiento. Y esa flexibilidad, a diferencia de una opción europea, lo complica todo. Es la fuente de todo el dolor de cabeza computacional. Claro. Cuando intentas modelar esto, en cada instante, para cada precio posible del activo, te enfrentas a una decisión. ¿Ejerzo ahora o me espero? Esa es la pregunta. Y matemáticamente esto se convierte en lo que llamamos un problema de complementariedad lineal, o LSP. Tienes dos condiciones, pero no pueden cumplirse a la vez. O el valor de la opción es tu beneficio al ejercer, o sigue una ecuación diferencial si decides esperar. Y el problema, claro, es que no sabes de antemano cuál es la decisión correcta en cada punto. Los métodos tradicionales, Como el PSOR. justo, son conocidos por ser lentos y, francamente, un poco temperamentales. Aquí es donde este documento, cambia un poco las reglas del juego. Propone usar la iteración de políticas. Que no es un método nuevo, ¿verdad? Para nada. Viene de otros campos, como la teoría de control óptimo. Pero parece que en finanzas, para este problema en concreto, no se le había prestado mucha atención. Pues esa es nuestra misión hoy, entender el porqué. No solo que este método sea rápido, sino por qué es tan elegante. Los autores dicen que no es un avance de fuerza bruta, sino un cambio de perspectiva. Un cambio que encaja perfectamente con la naturaleza del problema. Vamos a ver si eso es verdad y qué significa en la práctica. Empecemos por la idea central, si te parece. Perfecto. Venga, ¿en qué consiste exactamente la iteración de políticas? Más allá del nombre, ¿cuál es la intuición? La intuición es sorprendentemente directa. Imagina una cuadrícula enorme. Vale. Y en cada uno de esos puntos tienes que tomar una decisión. ¿Ejerzo o espero? El conjunto de todas esas decisiones, una para cada punto, es tu política. Ah, vale. El algoritmo es, en esencia, un proceso para encontrar la mejor política posible en todos los puntos a la vez. O sea que no busca el valor directamente, sino que busca la estrategia de decisiones óptima. Exactamente. Y como consecuencia de encontrar esa estrategia, obtienes el valor correcto. Y el algoritmo 2.1 del documento lo explica. De forma muy clara. Empiezas con una suposición, una política inicial. Por ejemplo, nunca ejercer. Calculas el valor de la opción con esa política. Y luego, Luego revisas cada punto de la cuadrícula y te preguntas, ¿con estos valores que he calculado hay algún punto donde estaría mejor si cambiara mi decisión? por ejemplo, Pues si en un punto el valor de esperar es, digamos, 5, pero si ejercieras ganarías 10, pues claramente tu política de esperar ahí es incorrecta. entiendo. Entonces el siguiente paso es actualizar la política en todos esos puntos donde has visto que puedes mejorar. Correcto. Creas una nueva política con todas esas mejoras. Y repites el proceso. Calculas los nuevos valores con la nueva política y vuelves a comprobar si puedes mejorarla otra vez. ¿Y hasta cuándo? Hasta que llegas a un punto en el que ya no puedes mejorar la política en ningún sitio. En ese momento has encontrado la estrategia óptima y, por tanto, la solución. Y aquí es donde el documento suelta una de sus afirmaciones más fuertes, el teorema 2.2, convergencia finita. Esto a mí me llamó mucho la atención. Es que es un punto crucial. No es que el método se acerque poco a poco a la solución, es que llega a ella, en un número de pasos que puedes contar. Es una diferencia fundamental con muchísimos otros métodos numéricos. Los métodos iterativos puros, como el PSOR que decíamos. Pueden necesitar miles de pasos. Y siempre te queda la duda de si has parado demasiado pronto. Aquí no. El corolario 2.3 lo hace aún más concreto.
Afirma que el algoritmo terminará como máximo en n+1 iteraciones. Donde n es... N es el número de puntos de precio en tu cuadrícula. Un momento. ¿Es el límite de n+1? ¿Es un límite teórico? ¿Un peor escenario que nunca pasa? ¿O es algo que realmente se ve en la práctica? Es una pregunta muy pertinente, y el documento la responde con un ejemplo muy bueno. Valorar una opción put americana. La que te da derecho a vender. Exacto. En ese caso, la decisión de ejercer depende de si el precio del activo cae por debajo de un umbral. Hay una frontera de ejercicio muy clara. Vale. Lo que demuestra la proposición 2.4 es que, para este tipo de opción, el algoritmo se comporta de una forma, increíblemente predecible. ¿Cómo? En cada iteración, mueve esa frontera de ejercicio exactamente un nodo de la cuadrícula. No da saltos erráticos ni va hacia atrás. O sea, es sistemático. Muy sistemático. Si la frontera óptima está, 20 nodos de tu suposición inicial, el algoritmo tardará exactamente 20 iteraciones en encontrarla. Vaya. Esto demuestra que la cota de n iteraciones no es solo un constructo teórico. Refleja cómo funciona el algoritmo en la práctica para problemas estándar. Es una búsqueda ordenada. Y todo esto se basa, si no me equivoco, en una propiedad matemática de la que habla el documento. Algo sobre monotonicidad y la estructura de matriz M. Suena muy abstracto. Suena abstracto, pero la idea es crucial para que todo funcione. Piénsalo como el calor en una barra de metal. A ver. Si calientas un punto, el calor se extiende a los puntos vecinos. Es imposible que un punto de al lado se enfríe de repente como resultado de que has calentado otro. Vale, ¿tiene lógica? Pues una matriz M garantiza ese tipo de comportamiento. Lógico, predecible, asegura que la influencia de un punto sobre sus vecinos sea, por decirlo de alguna manera, sensata. ¿Y qué pasa si esa condición no se cumple? Si el sistema se vuelve insensato, ¿el algoritmo va más lento o se rompe? Se rompe por completo. Y esto es importante. Ah. El documento construye un contraejemplo muy inteligente. Modifican el modelo para que la matriz pierda esta propiedad y el algoritmo de iteración de políticas entre en un bucle infinito. ¿En serio? Sí. Se queda atascado, alternando entre dos soluciones incorrectas, y nunca encuentra la verdadera. Eso suena como una debilidad importante. ¿No hace que el método sea un poco frágil? ¿Es común que esto pase en la práctica? Es una preocupación legítima, sí. Pero la buena noticia es que en la inmensa mayoría de los casos prácticos en finanzas, como el modelo estándar de Black-Scholes, El más usado. claro, y con las discretizaciones que se suelen usar, las matrices sí tienen esta propiedad. El contraejemplo sirve más como una advertencia para quien trabaje con modelos muy exóticos o mallas numéricas muy raras. Para el 99% de los casos, la base teórica es sólida. De acuerdo, la teoría parece robusta. Pero bueno, la prueba de fuego está en los números. Siempre. Y el documento dedica una sección entera a comparar el rendimiento de este método con las alternativas. Sí, lo enfrentan, como decíamos, a los dos grandes competidores. Por un lado, el método tradicional, PSOR, el estándar de la industria, pero con fama de lento. ¿Y por otro? Un método más moderno, el de penalización, que es rápido, pero, por diseño, resuelve una versión aproximada del problema. Me fijé en la tabla 2, que resume los tiempos de ejecución. Los resultados son... Vamos, que son dramáticos. Para una cuadrícula de 800 puntos, la iteración de políticas tarda 0,29 segundos. Vale. El método de penalización casi idéntico, 0,28. ¿Y PSOR? Casi 5 segundos. ¿5 segundos? Es más de 15 veces más lento. Si PSOR era el estándar, me pregunto cómo se podía trabajar con él. Es que a menudo no había otra cosa. Pero la lentitud no es el único problema de PSOR. La gente que lo ha usado sabe que su mayor inconveniente es otro. El famoso parámetro de sobrerelajación. Exacto. PSOR necesita que le des un número mágico, un parámetro, para que funcione bien. Y el valor óptimo cambia con cada problema. Si no lo aciertas, el rendimiento se desploma. Es una pesadilla en la práctica. Recuerda haber pasado días intentando tunear ese parámetro para un modelo. Era frustrante. Por eso, que la iteración de políticas no tenga ningún parámetro que ajustar es, para alguien que ha sufrido con eso, una liberación. Simplemente funciona. No hay que calibrar nada. Hay otro resultado que me pareció fascinante en las tablas 3 y 4. Tiene que ver con la complejidad computacional. Sí. La teoría predecía un coste, pero en la práctica parece que es incluso mejor. ¿Estoy interpretando bien esos datos? Lo interpretas perfectamente. Es una de las conclusiones más potentes del artículo.
A ver, cuéntame. Cuando resuelves el problema paso a paso, hacia atrás en el tiempo, puedes usar la solución del paso que acabas de calcular como una estimación inicial muy buena para el siguiente. Claro, porque serán parecidas. Muy parecidas. Al hacer esto, el número medio de iteraciones que necesita el algoritmo en cada paso de tiempo se desploma. Es casi constante y muy cercano a 1. ¿Y qué implica eso para el coste total? Implica que, en la práctica, el coste de valorar una opción americana con este método es casi idéntico al de valorar una opción europea. Que es un problema muchísimo más sencillo. Exacto. Porque no tiene la complejidad de la decisión de ejercicio anticipado. Es como si la iteración de políticas consiguiera eliminar casi por completo el sobrecoste computacional de la americanidad. Es un resultado muy fuerte. Vale, es rápido en un escenario ideal. Pero los mercados no son ideales. ¿Qué pasa si las cosas se ponen feas? Te refieres a la volatilidad. Exacto. El documento analiza cómo aguanta el método cuando aumenta la volatilidad del mercado, que suele ser una fuente de problemas para los modelos. Sí, la tabla 5 aborda la robustez. Y lo que muestra es que la iteración de políticas se comporta de forma muy predecible. ¿En qué sentido? A más volatilidad, necesita más iteraciones en el primer paso de tiempo, que es algo que la teoría ya anticipa, pero luego se estabiliza. En general, su rendimiento se degrada de forma muy suave. El método de penalización es incluso un poco más robusto, casi insensible. ¿Y el viejo PSOR? PSOR, una vez más, sale muy mal parado. Es extremadamente sensible. Se dispara. Sí. Un pequeño aumento en la volatilidad y el número de iteraciones que necesita se dispara. Confirma su reputación de ser un método poco fiable bajo estrés. Bien, hemos visto que la iteración de políticas y el método de penalización son muy parecidos en rendimiento. Sí, son los dos claros ganadores. Esto me lleva a una pregunta. Si son tan parecidos, quizás son, en el fondo, dos caras de la misma moneda. Es la pregunta lógica, sí. Y el documento le dedica la sección 4 entera a responderla. La respuesta corta es: no son lo mismo. Pero son parientes muy cercanos. A ver, El método de penalización estándar funciona añadiendo un término de castigo muy grande a la ecuación, para forzar a la solución a cumplir la restricción. pero es una aproximación. Justo. El tamaño de ese castigo, el parámetro de penalización, introduce un pequeño error. ¿Y la iteración de políticas? Aquí viene la parte elegante. Los autores demuestran que la iteración de políticas es matemáticamente equivalente a coger una versión un poco modificada del método de penalización y llevar ese parámetro de penalización al infinito. Ah, No es una aproximación con un parámetro grande, es el resultado exacto en el límite, ¿y la ventaja práctica de eso, más allá de la belleza matemática? ¿Cuál es? pues que te libras del parámetro. No tienes que elegir un valor para la penalización, ni preocuparte de si es lo suficientemente grande. La iteración de políticas te da la solución exacta del problema discreto, sin errores de aproximación. Es más puro. Esto nos lleva a la propuesta final del documento, un método híbrido. La idea de combinar ambos. Al principio me pareció que era, no sé, complicar las cosas. ¿Realmente importa tanto esa pequeña imprecisión de la penalización? Es una objeción muy razonable. Podría parecer una filigrana académica, pero la idea que describen en la proposición 4.7 es muy pragmática. Vale. Hemos visto que la penalización es rapidísima para encontrar una solución casi perfecta, y que la iteración de políticas es exacta, pero puede tardar más si empiezas desde muy lejos. Entonces, el truco es no empezar desde lejos. Exacto. El método híbrido dice: haz un solo paso con el método de penalización. Eso te llevará al 99,9% del camino en un instante. ¿Y luego? Y luego usas esa solución casi perfecta como punto de partida para la iteración de políticas. El documento demuestra que, si tu parámetro de penalización era suficientemente grande, la iteración de políticas convergerá en un único paso adicional. Para darte la solución exacta. Exacto. Vale. Visto así tiene mucho más sentido. Usas un método para la velocidad y el otro para el remate final de precisión. Obtienes lo mejor de ambos mundos sin apenas coste adicional. Es una estrategia muy inteligente. Resumamos entonces. Si tuviéramos que destilar las conclusiones principales de este análisis, ¿cuáles serían? Pues yo creo que se pueden agrupar en 4 grandes ventajas que el documento demuestra de forma contundente. La primera es la simplicidad. Sí. Como muestran en el apéndice, implementarlo en un código que ya tengas es trivial. Es añadir un bucle y unas pocas líneas. No necesitas librerías complejas ni nada. La segunda, la que a mí más me impactó, es la fiabilidad. Sí, la convergencia finita y garantizada. Sabes que el método va a terminar y tienes una cota superior muy clara de cuánto va a tardar. N+1 pasos. Elimina la incertidumbre. Totalmente. No hay que adivinar cuándo parar. Tercero, el rendimiento bruto. El rendimiento en la práctica.
Los números no mienten. Es tan rápido como los mejores métodos que hay y deja el estándar tradicional a años luz, Y consigue que valorar una opción americana cueste casi lo mismo que una europea. que es un hito, sí. Y por último, la pureza de la solución. Exacto. La exactitud. A diferencia de su competidor más cercano, la penalización resuelve el problema discreto de forma exacta, sin pequeños errores de los que preocuparse. Te da la respuesta matemática correcta para la cuadrícula que has definido. En conjunto, parece una argumentación muy sólida. El artículo demuestra de forma muy convincente que este método, que bueno, no era nuevo, pero sí estaba olvidado en este campo, debería ser una de las primeras opciones para cualquier profesional. Totalmente de acuerdo. Es de esos artículos que cambian la forma en que se hacen las cosas en la práctica. Ha sido un análisis muy esclarecedor. Antes de terminar, si me permites, creo que hay una reflexión final que merece la pena. Adelante. Este caso es un recordatorio fascinante de que en campos muy técnicos, a veces la gran innovación no viene de algoritmos más enrevesados o de más fuerza bruta. A veces viene de mirar el problema desde otro ángulo. ¿A qué te refieres con eso? La iteración de políticas no gana por ser más potente. Gana porque su estructura interna se alinea perfectamente con la naturaleza del problema. El corazón de una opción americana no es una ecuación, es una secuencia de decisiones. ¿Ejerzo o espero? Esa es la clave. Y la iteración de políticas es, fundamentalmente, un algoritmo para optimizar decisiones. No es que sea un martillo más grande para clavar un clavo, es que se dieron cuenta de que el problema no era un clavo sino un tornillo, y trajeron el destornillador adecuado. Es simplemente el enfoque correcto. Una perspectiva excelente para cerrar. El poder de la herramienta adecuada. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima.